Soy Victoria Marcos y me dedico a la intervención logopédica. ¿Qué es la logopedia? Trata toda la patología relacionada con la comunicación, el lenguaje, el habla. ¿Cómo podíamos prevenir que nuestro hijo o cualquier persona que tenemos al lado necesita ese tipo de prevención o intervención? Que los papás pidan opinión. Por ejemplo, cuando van al parque y ven que su niño no se comunica, que ignora a los demás niños, puede haber un problema de base más amplio comunicativo. ¿Cómo ves el uso de las nuevas tecnologías? Me han reconocido algunos padres que por comodidad les dan el móvil o les ponen delante de la pantalla. Lo que haces es compensar rápidamente, dame el móvil. ¿Tú crees que vivimos o estamos rodeados de sobrediagnóstico? Y ya no solamente el sobrediagnóstico, sino también que hay diagnósticos que parece que se ponen de moda y que ahora todos los niños son TDAH. Tenemos mucha prisa en sacar una R. Y tú al niño le pones delante del espejo a hacer fuerza con la lengua, cuando a lo mejor esa lengua lo que necesita es todo lo contrario, que relax, familiar, lo único que está haciendo es perjudicar. ¿Qué guerra interna está luchando Victoria que nadie sabe? Bienvenido Victoria, espero que estés aquí a gusto en nuevo episodio, nuevo capítulo de Entre Amigos. Y yo charlando con mi pareja, viniendo del coche hacia aquí, digo, al final vamos a grabar, vamos a estar en el sitio donde los pacientes o los niños, ¿no? que tratamos, escuchamos nosotros y estas paredes escuchan sus secretos, sus problemas, ¿no? Y así compartimos de manera con el gran trabajo que haces tú. Así que para mí es un privilegio estar hoy aquí. Gracias. Te doy la bienvenida en este podcast y como hablábamos fuera de cámara, al final esto es un espacio, quiero que sea un espacio, como bien dice el nombre del podcast, que estemos entre amigos, siempre lo repito a los invitados, y que te sientas cómoda y con la tranquilidad de hablar de lo que te apetezca, de contar lo que quieras. Si no quieres hablar de algo también lo puedes decir. Vale. Y esperemos que estés a gusto, así que bienvenida. Gracias, estoy a gusto. Así que vamos a empezar, ¿no? A hablar de lo que surja. De lo que aconteja, efectivamente. Vale. En primer lugar, cuéntanos un poquito quién es Victoria para el que no te conozca, a qué te dedicas y quién eres. Bueno, soy Victoria Marcos y me dedico a la intervención logopédica y también soy profesora en la universidad. Doy intervención logopédica en patología vocal y en habla y funciones orales no verbales. Y me dedico a la intervención, a la evaluación, al diagnóstico y a la intervención de patología del lenguaje, habla, comunicación, voz y funciones orales no verbales. ¿Y por qué te dedicaste a la logopedia? Pues es curioso. Realmente yo me iba a dedicar a fisioterapia y tenía un profesor en el instituto que fue el que me recomendó que estudiase logopedia, que iba a ser la profesión del futuro. Había muy poquitos logopedas y yo creo que lo estudié la segunda o tercera generación y la verdad es que no puedo estar más agradecida a Manuel porque me guió muy bien y aunque yo luego salí a la universidad seguí teniendo contacto con él porque se interesó por mi futuro como estudiante y luego mi futuro profesional. Y así fue, por lo que me dediqué a la logopedia. Y no conocía el mundo de la logopedia, pero el primer año ya me pareció muy interesante, aunque dábamos materia que era muy teórica o muy general, pero ya empecé a decantarme por algunas patologías. Y vamos, me encantó. Interesante, pues desde aquí le mandamos un saludo y un agradecimiento a Manuel. Sí. Y al final nos dedicamos los dos a una profesión que es súper agradecida. Sí. Que a veces es complicada, a veces te llevas el trabajo a casa, porque al final trabajamos con la parte más humana, pero que cuando encuentras o das con la tecla, al final es súper agradecida. Sí, la verdad que sí, es muy bonita. Para el que no conozca la logopedia, ¿qué es la logopedia? Sí, pues trata toda la patología relacionada con la comunicación, el lenguaje, el habla, las funciones orales no verbales, la lectura y escritura. Y está relacionada con patología que puede ser por desarrollo o sobrevenida. Por ejemplo, pacientes que han sufrido un ictus o han sufrido algún tipo o sufren algún tipo de patología neurológica degenerativa. Y hay una afectación del habla, de las funciones orales no verbales, como la respiración o la deglución, pues hacemos la intervención para la mejora de todos estos aspectos y de la vida en general, ¿no? Que ese
el objetivo, mejorar la vida de los pacientes. Totalmente. La logopedia es, o sea, los trastornos de los que hablas son trastornos que vienen hereditarios o que vienen de nacimiento, o son trastornos también que se pueden adherir a lo largo de la vida. Tenemos trastornos que pueden venir pues por nacimiento, de forma heredada, también puede ser asociados a la genética y también puede ser patología sobrevenida. Como he dicho antes, ¿no? Un paciente que sufre un ictus, pues le puede afectar a nivel de emisión del habla, de comprensión y de estructuración del lenguaje, de acceso al léxico. Y entonces es donde nosotros intervenimos junto con otros especialistas, como sois vosotros, con los neuropsicólogos. No solo intervenís, sino que me imagino que también prevenís y evaluáis, ¿verdad? Sí, de hecho, perdona que te interrumpa. Nosotros le damos mucha importancia a estos dos factores, a la evaluación exhaustiva para sacar un diagnóstico también muy preciso y poder intervenir e ir al foco donde está la patología, y también la prevención. Pongo un ejemplo, ¿vale? De la prevención, que me parece muy interesante. Hay niños que tienen un desarrollo fonológico afectado y esto le puede llevar a una adquisición del habla con más dificultad. Claro, el niño está hablando con una emisión distorsionada, con fonemas que sustituye. Cuando aparece o llega el momento de la adquisición de la lectura y escritura, su léxico está de una determinada manera, ¿no? Como digo, en sus carpetas, ¿no? Y entonces cuando lo tienen que emitir a nivel de escritura, esa emisión es la misma que la emisión oral. Entonces hacemos prevención. Cuando ya vemos que los niños empiezan con la adquisición de lectura y escritura, que cada vez además es más temprana, hacemos la intervención tanto de habla como de refuerzo en la escritura, en la adquisición. ¿Cómo podríamos intervenir sin nuestro hijo o cómo podíamos prevenir o ver que nuestro hijo o que o cualquier persona que tenemos al lado necesita ese tipo de prevención o intervención? ¿Qué factores tendríamos que tener en alerta para decir, cuidado que a lo mejor mi hijo necesita ir al logopeda o necesita que lo supervisen? Bueno, a ver, depende también de la patología, ¿no? Pero te lo digo porque muchas veces nos encontramos con papás que vienen a consulta o de conocidos que lo llevan al pediatra porque su hijo a los 2 años no ha empezado a hablar y te dice, ya hablará, y quizás no hable. Claro, esa función preventiva es muy importante. De todos modos, ahora ya hay tendencia a que desde pediatría se haga una derivación. Antes es verdad que decían, bueno, está a tiempo o ya hablará, ¿no? Se le daba como más margen evolutivo. Yo he visto un cambio de tendencia en los pediatras y derivan antes o hacen una derivación a neurología y entonces nos llegan por neurología o a otorrino, ¿no? Para mí es muy importante desde la prevención en la familia, porque puede ser un papá que sea el primer niño, ¿no? Primerizo, y a lo mejor esté un poco más perdido. Pero por comparación con sus iguales, muchos padres les salta la alerta. Entonces, me parece muy interesante que los papás pidan opinión, ¿no? Por ejemplo, cuando van al parque y ven que su niño no se comunica, que no mantiene la mirada, que ignora a los demás niños, puede haber un problema de base más amplio comunicativo, ¿no? Incluso que esté relacionado con un trastorno de espectro autista. Pero luego hay otro tipo de patología, por ejemplo, relacionado con el habla, que son los niños que no se les entiende cuando hablan, ¿no? Porque tienen la lengua de trapo. Entonces, esto muchas veces les merma a nivel de autoestima. No me relaciono en el parque porque a lo mejor algún niño me ha dicho, ¿en qué idioma hablas? O no te entiendo. Y los niños no prestan esa atención como para sacar la información, ¿no? Entonces, esta función es súper importante para evitar también problemas que luego tenemos que derivar a vosotros, ¿no? De autoestima o de seguridad en sí mismo. Okay. ¿Cómo ves el uso de las nuevas tecnologías? Porque hablábamos de que el niño al final tiene unas etapas en las que tiene que pasar ese proceso evolutivo, ¿no? Y se está viendo que en edades mucho más tempranas ya al niño se le da el móvil, se le da la tablet y ya se olvida un poquito ese uso del juego simbólico, de la comunicación
padre e hijos. Hay un término en psicología que usamos mucho que es use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, ¿no? Y habla un poquito de esa importancia de que lo que no usamos al final se va deteriorando y se va perdiendo. Entonces, ¿cómo lo enfocas tú o cómo lo ves o qué te encuentras tú diariamente en consulta con niños en las primeras edades madurativas por ese uso excesivo de los teléfonos o de las tablets? O ¿te encuentras muchas patologías que vienen derivados quizás de eso o no? Sí, bueno, he tenido casos que es curioso, que yo he preguntado a los papás qué tipo de comunicación mantenía el niño, ¿no? Si se relacionaba con iguales y me han reconocido algunos padres que por comodidad les dan el móvil o les ponen delante de la pantalla. Entonces, claro, la información visual para ellos es mucho más fácil, ¿no? Que entre la estimulación visual y que no estén expuestos a tanta estimulación auditiva, claro, es muy compensatorio. Entonces, sí que es verdad que se puede demostrar que hay niños que tienen dificultades comunicativas y desarrollo del lenguaje y del habla porque pasan mucho tiempo delante de las pantallas, además de los efectos que a nivel neurológico tienen. Que eso podrías hablar tú. Largo y tendido se podría hablar, sí. Claro. Y luego la dependencia, ¿no? Muchos niños en un momento de aburrimiento no aguantan el momento de aburrimiento, que es en el que tú estás creando. Efectivamente. ¿No? Lo que haces es compensar rápidamente, dame el móvil. Entonces ya es estimulación fácil, que no va a permitir en el aburrimiento generar una idea tuya. Totalmente. Al final entra mucho ahí en los sistemas de recompensa, el sistema de dopamina, ¿no? Que bueno, que seguramente que se podrá hablar largo y tendido sobre, por ejemplo, la dopamina, ¿no? Pero que al final, en resumidas cuentas, la dopamina no es más que algo que te dice esto que estás haciendo me gusta, esto que estás haciendo está bien. Claro. Y repítelo, ¿no? Si al final todo un niño constantemente, cada vez que se aburre o cada vez que le eleva esos picos de dopamina, porque actúa como una droga en nuestro sistema de recompensa, como el alcohol, como el cigarro, como cualquier cosa, tú no lo dejas aburrirse o que pase ese pico de dopamina, sino constantemente le estás dando el refuerzo, que es la tablet o el móvil, al final va a crear un sistema de habituación. ¿Y qué va a pasar eso? Que al final va a querer más y más y más y más. Y va a ser súper perjudicial pues, para el niño. Yo en consulta me encuentro diariamente a niños de 8, 9, 10 años que tienen una adicción al móvil que no los quiero ver yo con 20 años. Sí. Bueno, eso y es súper un problema futuro. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos encima, incluso con los adultos. Si tú como referente ves a los papás están todo el rato con el móvil, vas a coger el móvil, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, me parece. Totalmente. Ha entrado una llamada, pero bueno, que no pasa nada. Siguiendo un poquito con el hilo conductor y metiéndonos un poquito más en materia, Victoria, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que te encuentras del habla y del lenguaje en consulta? Sí, mira, trastornos del habla está relacionado más con un desarrollo fonológico que esté afectado. Entonces, al final va a tener una relación entre la fonología y la fonética, que a mí este tema me apasiona. Si quieres explicar un poquito la diferencia entre, para el que esté en casa, que no sepa, fonología y fonología sería más dificultades en la discriminación de los sonidos, que no está relacionado con la audición tampoco. Es decir, podemos encontrarnos un niño que tiene una audición perfecta. De hecho, derivamos por protocolo a otorrino para que hagan las pruebas de discriminación auditiva. No hay ningún problema, pero no discrimina los sonidos, ¿no? Pueden no discriminar sonidos que son muy dispares en la emisión, es decir, que el punto articulatorio no tenga que ver, o a veces que no discriminan sonidos que tengan el mismo punto de articulación, por ejemplo, PB, ¿no? Pato, bato, bueno. Pero también pueden ser puntos muy diferentes, por ejemplo, cama, tama, ¿no? No emiten la K porque no la discriminan. Y otras veces es solamente fonético, que tendría que ver más con ese punto articulatorio que está afectado, que solamente hay que, el niño lo discrimina y solamente hay que corregir el punto articulatorio. Un ejemplo de fonema, la R, ¿no? Pero todavía no tiene el punto articulatorio correcto, ni tampoco tiene esa coordinación respiratoria para llevar el aire al ápice de la lengua, y que vibre la lengua, ¿no? Eso me ocurre, por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos tienen mucha dificultad en pronunciar la R y siempre la convierten en L. Sí, pero ellos, por ejemplo, como no tienen ese fonema por adquisición, entonces no lo discriminan. Vale.
¿no? Es que no discriminan si es ratón o latón. Vale. Pues esto pasa a veces y no hay una adquisición correcta de la fonología y va a afectar a la fonética. Y luego, bueno, podemos tener también patología de tipo orgánico, como por ejemplo las fisuras labiopalatinas, ¿no? Que lo que está provocando es un escape de aire nasal. Entonces, están afectados tanto los fonemas nasales como los fonemas orales. Y hay que corregir el punto articulatorio después de que el paciente pase por muchas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Para el que no lo sepa, de la fisura de la que hablas es que no tienes unido el labio, el paladar abierto, ¿no? A veces, y las fosas nasales. Claro, entonces hay una conexión entre las estructuras orales y las nasales, y el aire se escapa por la nariz. Y esto afecta también al tema de función oral no verbal, a la deglución. Un niño que tiene una afectación labial-palatina va a tener también problemas respiratorios y de deglución. Y luego, bueno, la patología de habla no suele estar relacionada con esto. ¿Vale? Por eso el diagnóstico es súper importante, porque hay papás que vienen diciendo que el niño no habla bien porque no coloca bien la lengua y están en casa insistiendo, para una R aquí, y el niño le vuelve loco, porque no es que el niño no quiera, es que no puede, porque ese sonido él no lo percibe auditivamente, y si no hay una entrada del sonido, ¿cómo voy a provocar una salida? ¿No? Entonces, el diagnóstico tiene que ser preciso, porque así va a ser el tratamiento. Primero habrá que meterse en discriminación y no solamente en emisión, ¿vale? Y luego hay otro tipo también de afectación en la emisión que está relacionada con función oral no verbal. Por ejemplo, si hay una respiración afectada, si hay una deglución afectada, ¿eh? La deglución es muy importante. El punto lingual donde colocamos para la deglución, date cuenta todo lo que deglutimos, la saliva, ¿no? Va a afectar también a los puntos articulatorios en el habla. El frenillo, por ejemplo, ¿no? El frenillo también, eso sería una afectación más orgánica, ¿no? El frenillo impide que esa lengua se apoye en los otros puntos orales necesarios para la emisión de fonemas. Una tendencia en mi adolescencia que era hacerse piercing en todos los frenillos que habían habido y por haber en la boca, ¿no? Sí. ¿Cuánto de peligroso? Hombre, también puede afectar porque date cuenta, con una lengua, ¿no? En la que haya un piercing, el contacto contra los dientes puede provocar una afectación también. Incluso la rotura del propio frenillo. Sí, claro. No es verdad, ¿no? Que se ponía abajo en la lengua, ¿no? No lo he vuelto a ver. Ahora no se hace con tanta frecuencia. Afortunadamente ha pasado de tendencia. Hablamos del diagnóstico previo. ¿Tú crees que vivimos o estamos rodeados de sobrediagnóstico? ¿Te lo encuentras tú en consulta diariamente? Porque yo vengo con muchos papás a consulta que desde las primeras etapas del niño hasta edades ya de preadolescencia, 12 añitos por ahí, me encuentro con papás que vienen a consulta con la cabeza así por el sobrediagnóstico que le han dado desde un retraso madurativo, desde un principio de autismo, desde un TDA y pasa luego a un TDAH. Sí. ¿Te lo encuentras tú en consulta? Yo sí me lo encuentro. Sí. Ya no solamente el sobrediagnóstico, sino también que hay diagnósticos que parece que se ponen de moda y que ahora todos los niños son TDAH y realmente los papás que tienen un niño TDAH saben lo que es, ¿no? Retraso madurativo, antes era también trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces es como un cajón desastre. Total. Y los papás vienen muy asustados. Yo una recomendación que les doy es que no se fijen tanto en el diagnóstico, en la etiqueta en sí, ¿no? Sino en la sintomatología asociada a su peque o bueno, a su adulto. Al final puede ser un estigma para el niño. Claro, sí. ¿No? Entonces, le puede influenciar. Desde ahí, claro, y además es que como ya sabes, no se cumplen siempre los mismos patrones, ¿no? Entonces es mejor... Sí, que la teoría está muy bien, la teoría te lo explica muy bien, claro, pero luego en consulta y en clínica te ves que los patrones no son los que son. No. Te puedes encontrar el mismo diagnóstico. Claro. Y además es que la evolución de un niño no solo depende de esos factores, ¿no? Que va en el niño, sino que depende también del entorno familiar, del entorno escolar, de todos los refuerzos que pueda tener, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo que hay que individualizar, ¿no? Y que sí que hay que profundizar en las características, ¿no? De ese sujeto concreto, no de
una etiqueta, ¿no? Es que me han dicho que es TEA. Claro, vienen súper asustados, es lo normal, claro. Desde un punto de vista más crítico, ¿cómo crees que se podría solucionar esto? ¿El tema de las etiquetas? El tema del sobrediagnóstico. Bueno, es que yo creo que tendría que haber más coordinación entre los especialistas, ¿no? Entonces, también... Un trabajo más multidisciplinar, ¿no? Claro, sí. Y también de una observación, pero claro, es que los tiempos es un problema, ¿no? Si un niño va al neurólogo y le observa en sala durante media hora, claro, por mucho que los papás cuenten que también están sesgados por sus emociones, no van a poder hacer un diagnóstico muy preciso. Yo creo que el diagnóstico tendría que venir con un tiempo de tratamiento, ¿no? Primero y luego ya diagnosticar, pero no de repente. Totalmente. Tu niño es TEA. Sí, totalmente. Yo he visto papás que han llegado destrozados. No, total, es que lo que hablamos antes influye sobre todo no tanto en el niño, sino también en los padres, porque al final es una carga decir. Porque el problema que veo yo también mucho es que los padres indagan mucho en Google. Y entonces al final se meten en foros y vienen con la cabeza así. Sí. Cuando te vienen a consulta, te extrapolan a ti todo lo que leen, todo lo que ven y al final vienen con un miedo que vienen temblando. Totalmente. Sí, quita... Sí, perdona. Ponlo en sonido, si no, sin ningún problema. Mujer muy ocupada. Sí. Que decíamos que al final los papás vienen con un miedo y vienen temblando por ese sobrediagnóstico o por la información que le dan previamente, que se lo emiten a los hijos también y les crean ese estigma, ¿no? No tanto a nivel personal, sino también social, que los hacen aislarse y apartarse y que a lo mejor el niño de primeras no tenía ese problema o no tenía esas habilidades y él mismo se retrae y las termina perdiendo, ¿no? Claro, bueno, es que además yo creo que hay un contagio, ¿no? Entre los sentimientos que tienen los papás, ¿no? Que se, como digo yo, ¿no? Que se sincronizan, ¿no? Las emociones y lo que tú vas a transmitir al niño. Entonces el niño, da igual la afectación que tenga, pero si ves a los padres que están asustados, que todo es tabú, que no voy... que yo entiendo, la postura de los papás también, pero que no me llevan al parque, ¿no? Tú no sabes que no me llevan al parque porque me pasa esto, pero al final sufres todo el aislamiento, ¿no? Entonces estar aislado va a agudizar mucho más la patología, ¿no? Y luego, bueno, que yo creo que es evolutivo, ¿no? Que igual que viene una patología, se van colocando muchos escenarios, no solamente de amigos o de relaciones en el parque, sino también familiares. Y a mí me parece que es que es un mundo tan bonito, ¿no? Esa intervención que no solo es con los profesionales, sino con la familia en general. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hablando un poquito de antes de lo del diagnóstico, volviendo atrás, tengo una anécdota que me resulta súper curiosa sobre lo que decías tú de ese cajón desastre, ¿no? Cuando trabajaba en el hospital haciendo evaluación neuropsicológica, nosotros los neuropsicólogos, tenemos un test, un screening para ver un poquito qué dificultades o qué, por dónde puedes ir en la patología, ¿no? Que es el mini mental. Y lo pasaban las enfermeras. O sea, dime tú a mí qué conocimiento tiene una enfermera, con todo el respeto a la sanidad y a la enfermera, pero por ejemplo, de demencias que te hablo, ¿no? Sí. ¿Qué te va a decir o qué afectación te va a decir una enfermera que pueda tener el paciente? Y es que encima, no solo sumando a que lo pasaba la enfermera, sino que las propias enfermeras que pasaban la evaluación interferían en el proceso evolutivo. Claro. Una prueba, ¿qué día soy? Y el paciente tenía que decir qué día soy. ¿Tú acuerdas? Después del lunes, ¿qué va? Claro. El mar. Claro. Sí. Pues al final, pues ¿cómo no va a haber sobrediagnóstico también? Claro, sí. Sabes que al final yo entiendo que la sanidad pública hace lo que puede con lo que tiene, ¿cierto? Es verdad. Sí. Y bastante hacen, pero también es verdad que en ese sobrediagnóstico hay una parte de problemática que yo creo que se puede solventar simplemente por el hecho de que cada profesional tenga su hueco, su espacio para hacer lo que le corresponde. Sí, está claro. Sí, además, bueno, luego es verdad que se pueden dar formaciones, ¿no? Entre profesionales, entre unos y otros. A mí me parece muy interesante, como por ejemplo el tema de las evaluaciones. Si yo voy al hospital a evaluar a un paciente y me preguntan enfermeras, ¿qué voy a decir por qué lo estoy haciendo? Incluso la información que tú saques, ya no solamente con el test en mano, ¿no? Sino la información que tú sacas durante la observación directa, ¿no? Y que a veces nos olvidamos que es una parte principal del especialista. Y relacionando
eso es muy importante. Claro. Y relacionando también qué está pasando, ¿no? No solamente las preguntas que están en este test, ¿no? Entonces, para mí es lo interesante. No solo quedarme con la prueba objetiva, sino saber por qué se está pasando y qué es lo que buscamos de fondo, ¿no? Y si esto lo aplica un profesional que no es el indicado para pasar esa prueba, no lo va a hacer, ¿no? Totalmente. Antes hablábamos un poquito de los factores que contribuían pues, al desarrollo de dichos trastornos. Sí. Me gustaría hablar de trastornos que yo creo que quizás, o por conocimiento, pueden ser los que más te sueles encontrar en consulta, como es la disartria o como es la afasia, ¿no? Que son trastornos que vienen un poquito más, o incluso dar la dislexia. Sí. Que si quieres los podemos ir desarrollando uno a uno poco a poco y... ¿Cada patología? Cada patología, sí, ¿te parece? Sí. Empezamos por la disartria, por ejemplo. Vale, sí, la disartria, bueno, es una afectación en la articulación del habla asociada a una alteración motórica, ¿no? Y la disartria, por ejemplo, en pacientes neurológicos es bastante habitual. Hay veces que puede cursar incluso con disfagia, ¿vale? Porque la afectación neurológica también ha afectado en la deglución. La disfagia es una alteración deglutoria que compromete la vida de los pacientes, ¿no? Es muy importante manejarla con muchísima precisión, que haya profesionales, y ya no solamente logopedas en general, sino logopedas especialistas en este tipo de patología, ¿no? Que son bastante o suponen bastante riesgo para la vida del paciente. Y puede darse una disartria por afectación neurológica, está afectando a la parte motórica, ¿no? Del habla, y también podría darse disfagia. Vale. ¿En la afasia? En la afasia, hay muchos tipos de afasia, pero puede estar afectada la emisión del habla y también la comprensión, ¿no? Esto es, hablamos un poquito también del área de Wernicke y el área de Broca, claro, ¿no? En ese aspecto. Sí, la salida y la entrada, ¿no? De la información. En la emisión, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de un Broca, ¿no? Que sería un sobrediagnóstico también. Es un paciente con afasia de Broca. Tampoco suelen ser pacientes solo con esa afectación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta tanto la emisión como la comprensión. Es fundamental. En la comprensión juega un papel muy importante la logopedia. Y muchas veces nos fijamos más en lo que suena, ¿no? En la salida, pero cómo procesa la información lingüística el paciente, tanto el niño como el adulto. En las afasias hay veces que está afectada también. Y luego puede afectada la emisión oral y la comprensión oral, pero también puede darse que está afectada la comprensión escrita, es decir, la lectura y la escritura. Vale, o sea, ¿puede un niño, por ejemplo, escribir sin saber leer? Puedes escribir sin saber leer. No, primero es la entrada. Tenemos que hacer una correspondencia del grafo al fono y también una correspondencia del fono al grafo. Puede ser que se le dé mejor una habilidad que otra, ¿vale? Pero para mí un niño que no adquiere bien la lectura, es decir, esa correspondencia entre lo que ve, el estímulo visual, ¿no? La P es una P, no es una B. Entre la lectura le va a costar mucho la salida. La escritura también va a tener una alteración. Vale, y quizás a lo mejor un padre que se encuentra en casa con esa situación puede ser que el niño escriba porque a lo mejor copia o no. Sí, también podría ser. Vale, o sea, que no sabe leer, pero que copia. Sí, claro, la copia al final es solamente una reproducción de lo que ya está, ¿no? Entonces sí que podría darse el caso. Hacen por copia el grafo y ya está. Eso estaría más relacionado con el trastorno de lectura y escritura, ya sea una dislexia, que también nos podríamos meter en el tema de la dislexia. Iba a comentar algo sobre la, por ejemplo, con la coherencia de la cuestión, la escritura, ¿no? Si un niño no tiene un desarrollo lingüístico a nivel morfosintáctico, ¿no? De conexión de las palabras o de acceso al léxico, le cuesta mucho recuperar palabras, ¿cómo va a desarrollar una escritura correcta? Ya no es en la forma, sino es en el contenido, ¿no? Que para mí es mucho más grave. Pues de una forma más alterada, tener más faltas de ortografía o tener un grafo más afectado, ¿no? Una forma más fea de letra. Pero lo importante es el contenido, ¿no? ¿Qué información está plasmando ese niño, ¿no?
¿Qué has comentado? Okay. Y ahora que has comentado, aprovechando que has comentado la dislexia, ¿qué dificultades te encuentras en el tema de la dislexia? Porque la dislexia muchas veces va asociada también a la discalculia, ¿no? Sí. A ver, la dislexia es una alteración en la lectura, ¿vale? La disgrafía es una alteración en la grafía. Lo que pasa es que muchas veces está relacionado. Y luego en la dislexia, pues hay niños que leen aparentemente bien, pero no comprenden nada de lo que leen. Entonces, esto todavía es un problema mayor, ¿no? Pero pasa desapercibido. Hace de forma correcta la correspondencia del grafo al fono, lee bien, incluso a una velocidad buena, pero luego no procesa nada de la información que ha leído. Okay. Entonces, cuando le hacen preguntas sobre el texto, no sabe nada de lo que ha leído, ¿no? No responde correctamente. ¿Y qué puede influenciar eso, por ejemplo, en la discalculia, que es algo más matemático, más de números? Claro, sobre todo es de secuenciación. Para mí la discalculia está muy relacionada con la secuenciación numérica, ¿no? Vale. Entonces, voy hacia adelante, voy hacia atrás, sumo, resto, ahora quito, ahora pongo, ¿no? Son conceptos que van dentro del cálculo, pero no puedo hacer una secuenciación y un procesamiento rápido. Entonces va a afectar al cálculo. Entraría un poco también la velocidad de procesamiento. Sí. Eso iba a decir, ¿no? Está muy relacionado para mí con las funciones ejecutivas y con todo el tema de el neurodesarrollo en la neuropsicología. Aprovechando que hablas de la neuropsicología, ¿crees que hay intrusismo entre la neuro y la logopedia? No. Porque yo sí es verdad que me he encontrado en... Es verdad que nosotros nos formamos en la parte de lenguaje, lectoescritura... Sí. Y me encuentro a muchos neuros que hacen el trabajo del logo. Vale. Y a veces te preguntas, uy, cuidado, a lo mejor aquí uno se está metiendo en el trabajo del otro. Bueno, vamos a ver, intrusismo siempre hay, ¿no? Igual que un pedagogo que haga una función de logo. Bueno. ¿Cómo podríamos, yo creo que plantear la pregunta sería, ¿cómo podríamos diferenciar hasta dónde entra un neuro y hasta dónde entra un logo, desde tu punto de vista? Bueno, pues yo creo que cuando un logopeda está tratando, vamos a poner la patología de la lectura y escritura, ¿no? Está tratando de forma muy específica y va muy directo a cuál es la vía de desarrollo de la lectura y escritura, si es una afectación fonológica, una afectación léxica, ¿no? Este estudio, que lo hace más en profundidad para mí el logopeda, puede ir directamente a trabajar ese objetivo. Cuando hay una afectación de esta adquisición por unas funciones ejecutivas que están afectadas, como es la atención, la memoria, voy a poner estas dos, la velocidad de procesamiento, entonces ahí sí que entra el neuro, pero de forma mucho más específica para esa adquisición de la correspondencia grafo-fono-fonografo y de una lectura comprensiva, es el logo al que se dedica, ¿no? Pero sí que se puede hacer, bueno, de hecho nosotros lo hacemos, un trabajo conjunto entre esa adquisición de la correspondencia, ¿vale? Por llamarle ahí algo muy claro, ¿no? Y las funciones ejecutivas necesarias para que se dé una evolución correcta de la lectura y escritura. ¿Trabajo multidisciplinar, sí o no? Sí, a mí me encanta. Sí. Hay niños, bueno, y adultos, ¿no? Las derivaciones que se hace en este caso a neuropsicología. Creo que hacemos un trabajo conjunto que es muy bueno tanto para el paciente como para la familia, de información tanto bueno, decir, al paciente y a la familia como entre los profesionales, ¿no? A mí se me escapan muchas cosas importantes a nivel de neuropsicología, que si os pregunto cómo está funcionando el niño en las sesiones de neuro, me puede beneficiar para luego el trabajo de la logopedia, ¿no? Yo, vamos, estoy a favor totalmente del equipo multidisciplinar. ¿Trabajo con los papás? Sí. Sí, siempre que ellos respeten también nuestra parte, ¿no? Y que se dejen asesorar. Yo siempre digo, mira, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la lectura y escritura. El habla. Tenemos mucha prisa en sacar una R. Si tú estás provocando que ese punto articulatorio que estamos trabajando aquí, con la coordinación respiratoria, con el depresor, y tú al niño le pones delante del espejo a hacer fuerza con la lengua, cuando a lo mejor esa lengua lo que necesita es todo lo contrario, que es relax, entonces el familiar lo único que está haciendo es perjudicar. Si se dejan asesorar y llevar las pautas del profesional, el trabajo conjunto, ¿no? Me parece que es mucho más beneficioso.
¿Trabajar con niños o con adultos? A mí me gusta trabajar con niños y con adultos. No tengo... Mira, sí que es verdad que puede haber rachas en las que diga, madre mía, qué bien, ¿no? Tengo más intervención con niños y me fascina. De repente me entra o cojo un adulto y me compensa mucho el trabajo con el niño. No sabría decirte. Yo, por ejemplo, trabajo mucho patología vocal, que suelen ser más adultos, y me apasiona, que ese es otro tema que podemos estar aquí hablando largo y tendido, ¿no? Porque la voz está muy relacionada con el habla, pero también con la expresión corporal, con las emociones, con todo el contenido neuropsicológico del paciente. Entonces, yo con los adultos, a nivel vocal, observo no solo la voz, cómo sale a través de las cuerdas vocales, sino que es un todo, ¿no? Es como muy integrativo, muy, muy interesante. Pero luego, por ejemplo, patología vocal en niños, que también se da, el trabajo no es igual que en el adulto, pero también me parece muy interesante trabajar, ¿no? Patología vocal, ¿te refieres al tono? A las disfonías. Disfonías. Sí, puede ser funcional o orgánico, ¿no? Normalmente aparece patología más funcional por un mal uso o un abuso vocal, pues suelen ser patrones en los niños muy, muy parecidos, ¿no? Suelen ser niños muy inquietos, que gritan mucho, que practican mucho deporte, que tienen además un componente de aprendizaje en casa, que toda la familia es muy gritona, ¿no? Que además ya tienes que trabajar desde la base, que es la familia. Y ves cómo ellos se van regulando en su emisión, esa impulsividad del grito, ¿no? Y van cogiendo técnica vocal, que va a ser, es muy bonito, ¿no? Ver la evolución. Y luego la patología orgánica, como por ejemplo los nódulos, ¿no? Suelen ser bastante habituales en los niños, los micronódulos. Hay una cosa muy curiosa que lo has definido muy bien, que al final yo siempre digo que los que nos dedicamos a la sanidad estamos constantemente en una montaña rusa. Hay veces que te gusta trabajar con más patologías, hay veces que te gusta trabajar con menos, creo que va un poco derivado también a cómo nos sentimos nosotros, ¿no? De queremos dar más cariño o tenemos esa aprensión por sobreproteger a lo que nos rodea, pues bueno, más a los niños. Que estamos más en épocas de que queremos aventurarnos, trabajamos un poquito más con adultos. Y al final es esa montaña rusa, pero es lo enriquecedor, ¿no? Sí, luego también yo creo que a mí es que me divierte mucho mi profesión. O sea, yo es que entro en la clínica y no es porque esté obsesionada con el trabajo, es que mi profesión me gusta mucho. Entonces, yo creo que a ti te pasa igual, porque aquí lo disfrutamos, ¿no? Es que venir a trabajar sabiendo que puedes conseguir mejorar la calidad de vida de la gente, total, ¿no? Pues es muy bonito. Y luego también a mí me ha permitido valorar mucho más lo que hay fuera, ¿no? Yo cierro a veces la clínica y digo, joder, qué suerte, ¿no? Mira que a todo el mundo nos pasan cosas. Qué suerte tengo poder dedicarme, ¿no? A esta profesión y también qué bien, ¿no? Que salgo de aquí, este es mi mundo dentro y fuera hay otro, ¿no? Entonces totalmente, te hace valorar todo de otra manera. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Pero y también lo importante ahí es saber diferenciar que el trabajo es trabajo y lo que te llevas a casa sí, es difícil. Es complicado en muchas circunstancias, muchas veces, porque al final estamos tratando con la parte humana, pero el saber diferenciarlo, ¿no? Sí. Porque sí, bueno, yo creo que también eso te lo hace o te lo va dando la experiencia. La experiencia. Y hay veces que me he ido a casa y he llorado y incluso, bueno, ahora me siguen impactando algunas patologías o algunas familias, ¿no? Que a lo mejor hay una afectación de tres miembros de la familia con diferente patología con la misma, pero es complicado, ¿no? Sí, yo empatizo mucho, pero es verdad que con la experiencia pues ya pones más filtro y pasas tu pena, ¿no? Tu preocupación, o hasta que vienen con un diagnóstico porque sospechas que algo está pasando de base y tienes que hacer una derivación que no es fácil. Totalmente. Y luego tienes que esperar el resultado, ¿no? Y decírselo a los padres también, claro, muchas veces, que no es lo fácil. Y luego dar diagnósticos que claro que no es fácil, ¿no? Comunicar porque tampoco sabes la reacción
que te vas a encontrar, ¿no? De derrumbe sí. Es que sorprende, la verdad. Totalmente, no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Sí. Respecto a lo que dices, yo creo que es súper importante porque no te hace menos profesional tener esa parte humana de decir me voy a casa y lloro, o no eres mejor logopeda, o no eres mejor psicólogo, o no eres mejor médico. El ser frío con tu paciente y a veces lo que te hace especial es el empatizar y el darles apoyo y ese cariño que quizás no ha tenido en otro lado, o esa atención en la parte del habla, o esa atención en la intervención que no ha tenido en otro lado. Claro. Y no te hace menos profesional. No. Totalmente, yo creo que al contrario, te hace mejor persona y mejor profesional. Sí. Y, es verdad. Y luego, mira, yo por ejemplo, una cosa que intento no hacer es tratar a familiar, ¿no? Porque entonces yo sé que, claro, sé que no se puede, pero no familiar, mi sobrino, evidentemente, pues yo no le voy a tratar. Pero las amistades, ¿no? Porque es saber diferenciar. Y con la experiencia también, claro, lo he aprendido. Prefiero que este paciente lo coja otro compañero, porque la objetividad tiene que primar, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un sesgo emocional que te lleva a no dar un diagnóstico, una intervención de forma tan exhaustiva, ¿no? Que también hay que ser sincero con uno mismo. Y porque también, claro, te puede doler más inconscientemente, quizá, ¿no? Pero sí que es importante. Sí, totalmente. Totalmente, porque al final esa parte emocional, esa parte de vínculo con familia, con amigos, está ahí. Está. Y a lo mejor tú como profesional sí sabes diferenciarlo, pero a lo mejor el papá que trae a su hijo o la mamá que trae a su hijo no sabe diferenciar la amistad y busca un trato más exclusivo y más, que yo lo puedo entender, pero puede interferir muchísimo y interfiere en el 99,9% de los casos en el niño. Me gustaría hablar un poquito de, ahora que hemos desarrollado un poquito los diferentes trastornos, un poquito la logopedia. Me gustaría hablar de los mitos que hay en la calle, ¿no? Y que quizás a veces los tenemos como ciertos y no son del todo ciertos, ¿no? En primer lugar, ¿los problemas del habla se solucionan solos con el tiempo? No. De hecho, se afianzan más. Es decir, si tú no tratas una patología de habla, se va a afianzar más. Y con la edad se va a instaurar en esa persona de forma mucho más fuerte. Entonces, no se solucionan solos. La importancia es el diagnóstico preciso. O sea, para mí eso es fundamental. ¿La logopedia solo para personas con problemas de pronunciación? No. Eso es lo que se ve, ¿no? Es el habla, es lo que se expresa, que es muy importante, claro, pero también para problemas de comprensión, para todos los trastornos de la voz, de la deglución, respiración. Son las funciones orales no verbales, la resonancia. Abarca muchos ámbitos a nivel comunicativo, a nivel de lenguaje. Podríamos estar hablando, como decimos, largo y tendido de cada parte que engloba la logopedia, ¿no? Sí. ¿Solo los niños necesitan un logopeda? Los niños, adolescentes y adultos, ¿no? Hombre, yo creo que aquí entra una parte un poco importante, que sí es verdad que esa prevención o esa evaluación se haga cuanto antes. Sí. Que al final eso engloba a los niños. Eso engloba a los niños, pero gran por ejemplo, parte. Pero algo que es adquirido... Efectivamente, claro, que ha sufrido un ictus... sabemos que los primeros meses son los cruciales, más importantes. Sí. Sobre todo por esa plasticidad cerebral y... Claro. Totalmente. Sí. Totalmente. Si el niño no habla a los 2 años, ¿nunca hablará? No. Hablará. Hablará con el tiempo. Muy positiva. Sí. ¿Los bilingües desarrollan problemas del habla? Bueno, pueden tener más dificultades en la emisión de algunos fonemas, o puede venir con un poquito de retraso en alguno de las... Bueno, incluso ya tenemos una niña que habla castellano, habla el francés, alemán, y la mamá también le habla árabe. Entonces, claro, la niña tiene, a nivel fonológico, tiene que adquirir mucho más fonemas. Pues posiblemente venga con un poquito de retraso, ¿vale? Pero no tienen por qué. Un bilingüe con inglés no tiene por qué tener patología. También pasa que a veces que las tienen tanto el desarrollo del español como de la otra lengua, ¿no?
También es verdad que también hay que diferenciar en si eres bilingüe de nacimiento o si eres bilingüe adquirido a lo largo del tiempo. Sí, el bilingüismo es muy interesante. Claro. Que también lo tratamos. Interesante. Sí. Sobre todo hay una cosa muy curiosa que cuando yo empecé a estudiar la neuro me llamó mucha atención en este tema del bilingüismo. Cuando es un bilingüe de nacimiento, lo hablábamos antes, el área de Broca y el área de Wernicke están secuestrados, están unificados entre sí. Hay muchísimas más conexiones por esa parte de que tiene que haber esa conexión bidireccional. En cambio, cuando eres bilingüe adquirido con el tiempo, esa parte no está tan unificada, tan unida. Y eso, como que están muy separadas a nivel de carpeta, ¿no? Totalmente lo que hablabas antes, ¿no? De esa parte de carpetas que vamos archivando y vamos adquiriendo ese conocimiento. ¿La logopedia solo se da en el ambiente clínico? No, también se da en el ambiente escolar, hospitalario también, en residencias también. Bueno. No solamente se da en el ámbito clínico. Importante desmentir esto porque al final solo pensamos que la logopedia o la psicología está en el ambiente clínico. Tengo una anécdota muy curiosa que cuando empiezas a estudiar psicología, todos tus amigos o todo tu entorno, pues yo tengo muchos problemas o ya estás para tratar a los locos. No, es que la psicología no es solo... la psicología tiene millones de ramas. La logopedia me imagino que en ese aspecto también tendrá millones de ramas. Sí, claro. Que es una disciplina que no solo te puedes... que no tienes que tener conocimiento de todo. Es lo que yo digo siempre. Yo soy psicólogo, pero yo no tengo que tener conocimiento de todo. No. De hecho, lo podría tener, sí. Por eso nos especializamos, ¿no? Efectivamente, por eso te especializas en una rama y quieres adquirir conocimiento de algo. Yo no puedo tener conocimiento, puedo saber los fundamentos básicos de cómo funciona, pero no puedo tener el conocimiento de absolutamente todo, porque si no, me explotaría la cabeza. Sí, es así. Y el que mucho abarca, poco aprieta al final, como se suele decir. Así es. ¿Los niños necesitan logopedia si no hablan correctamente o también en otro ámbito? O también... no entiendo muy bien. ¿Solo si el niño no habla bien necesita logopeda o también lo necesita por otra fuente? No, pues mira, a mí me parece un tema también que tiene mucho interés, que es el de las habilidades comunicativas, habilidades sociales, ¿no? Cómo cuando estoy en grupo, cómo soy capaz de relacionarme, ¿no? Que esto además tiene que ver mucho también con vosotros, con la autoestima, con la seguridad en sí mismo, el control de los turnos, cuando voy a hablar, el no ser tan impetuoso que invada el espacio físico. Entonces, esto no es una afectación de habla. El niño puede hablar perfectamente, pero que no sepa relacionarse correctamente en habilidad comunicativa. No entienda el mensaje tanto emisor, comunicador, receptor, ¿no? Y luego también decías si solamente era para hablar, ¿no? Sí, si solo el logopeda entra en el problema de que el niño tenga con el habla. No. Y mira, ahora además hay una tendencia cada vez más, para mí mayor, es la relación que existe entre el desarrollo de la musculatura y el habla. Entonces, muchas veces hacemos prevención de la alteración de habla porque nos derivan al paciente, también en adultos pasa, en los ortodoncistas o los dentistas. Entonces hay una afectación, ¿vale?, en la emisión de algún fonema y realmente es que no hay un desarrollo de la musculatura orofacial correcto, que suele estar relacionado con la respiración oral, es decir, los nenes que respiran por la boca, y con un paladar que está muy aumentado, o sea, que está muy elevado por la respiración, o un mal hábito, por ejemplo, el chupeteo del dedo o el chupete. He conocido adultos que todavía con 20, 25 años tienen la manía de estar chupándose el dedo todo el día. Tiene el paladar muy alto, ¿no? Y lleva una malformación además dental y del desarrollo de maseteros, ¿no? Entonces, no solamente es por habla, nos deriva mucho por deglución. Porque ponen aparato los ortodoncistas, si no ha cambiado el patrón deglutorio, lo llamamos una deglución atípica, si no ha cambiado el patrón deglutorio, cuando retiran el aparato, va a seguir igual. Claro, vuelven otra vez a empujar los dientes y se descolocan de nuevo. Sí, recuerdo que cuando me pusieron aparatos,
me costaba muchísimo a veces pronunciar palabras. Sí, claro. Parecía que como que tenía algo en la boca, no digamos qué, pero... Sí, es una afectación del habla transitoria. Sí, ¿no? transitoria en el tiempo. Sí. Metiéndonos más en el tema personal, ¿cuál es la historia más inspiradora que puedas compartir con nosotros? Inspiradora. Wow, ¿Más inspiradora o que digas tú? He visto muchos pacientes ya. Me marcó de verdad, me tocó la patata. Pues mira, te voy a contar el caso de un niño que hace poco la mamá en la graduación del niño de la universidad, me mandó una foto y me dijo que me tenía muy presente. Este nene... Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí, pero este niño venía por una afectación de habla, no hablaba. Y bueno, empezó a emitir palabras, pero yo noté que había como una tipo de disartria, una afectación motórica en la emisión y le costaba mucho. Es decir, él además fijaba muy bien la mirada, no era asociado a ningún tipo de retraso madurativo, ¿no? Pero no hablaba. Entonces le derivé al neurólogo. Claro, al principio fue como un susto, como al neurólogo. Si yo solo vengo porque el niño no habla, le cuesta mucho, notamos en casa que le cuesta mucho. Y entonces abrí la puerta, era un día que no le tocaba al nene venir, abrí la puerta y vi a la mamá allí rota en la sala de espera. Y entonces estuve hablando con ella, el diagnóstico era que había un tumor a nivel del lóbulo frontal. Y a mí eso me impactó. De hecho estuve... Lloré. Largo y tendido. Largo y tendido, sí. Lo que pasa que luego no era un tumor maligno, pero claro, sí que hacía presión. Entonces sí que le costó mucho más hablar, le costó mucho más escribir, la lectura, pero este niño, no voy a decir el nombre, ha podido llevar todas las etapas de aprendizaje de forma normal. Luego pasó al instituto, en la universidad y ya se ha graduado, es economista. Entonces, claro, ver toda esta evolución, que ya ha terminado el tratamiento de logopedia, y esta historia sí que me tocó en su momento. Sí. Complicado. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que diariamente nos pueden... venir pacientes así. Estamos expuestos. Sí, bueno, de hecho, hace poquito me llamaron las compañeras que uno de nuestros pacientes estaba repitiendo aquí un ictus, ¿no? Entonces, empatizas y estás varios días afectado, ¿no? Jodido. Sí. Para esos padres, esos familiares, esos amigos, esos hermanos que están en casa, ¿qué tips les podrías dar o qué consejos les podrías dar para, pues ya no solo para prevenir bien, para hacer una buena evaluación, tú como madre también, ¿qué tips le podrías dar? Pues para mí creo que es muy importante la información, ¿no? Es decir, que intercambien información. Yo sé que, por ejemplo, en los primeros momentos de diagnóstico, el impacto es demoledor, ¿no? Pero yo creo que cuando tú compartes esas preocupaciones y entiendes mucho mejor lo que está pasando en el niño, vas a sentir alivio, ¿no? Porque sabes que va a tener una red de apoyo, ya no solamente en el caso del niño o del adulto, que es el que sufre la patología, sino todo el entorno familiar. Entonces, yo creo que mi recomendación es que compartan lo que tienen, ¿no? Yo ahora estoy pendiente de hablar con un papá que sé que no acepta el diagnóstico y creo que cuando compartes esa inquietud o esa pena, ¿no? Porque tener pena es normal, o esa tristeza, disminuye la fuerza, ¿no? De esa emoción, porque es compartida. Y si no, es levantar la mano, ¿no? Y pedir ayuda. Y también, bueno, como recomendación, creo que hay que hacer un proceso de aceptación, ¿no? En el que se den el tiempo de aceptar el diagnóstico de su familiar. Esto para los papás, ¿no? Y a mí me gusta mucho tener en cuenta a los hermanos, porque sí que he visto que hay veces que los hermanos pasan como a un segundo plano, ¿no? Plano, ¿no? Claro. Entonces,
Son niños, pero se enteran de todo. Entonces, sí que me parece muy interesante hacerles partícipe de las terapias y darle la importancia que se merecen como hermano y no dejarles ahí apartados. No tienen que saber qué está pasando. Totalmente, totalmente. Sí. Entiéndonos ya un poquito más en materia, y para acabar, materia me refiero en la materia de este podcast, que al final tenemos un round de preguntas, ¿no? Sí. Un poquito más personales, un poquito más de conocer a Victoria. Sí. Y para darle ya finalidad a este podcast y para acabar, ¿no? Con los agradecimientos y demás, me gustaría preguntarte qué sueño tiene Victoria. ¿Sueños? ¿Qué sueño tiene Victoria que no ha cumplido, que le gustaría cumplir? Bueno. Tanto si quieres dividirlo a nivel profesional como a nivel personal. A ver, fíjate, a nivel profesional, bueno, yo doy clases en la universidad y me gusta mucho compartir el aprendizaje, ¿no? Pero sí que me gustaría que el proyecto que tengo ahora entre manos, que es de formación y de compartir con otros profesionales. Hablamos de No lo sabes todo. No lo sabes todo. Pues que empezase a rodar y que con energía saliese. Y ahora es un sueño que tengo presente. A nivel personal, pues a estas alturas, tener un poquito más de tiempo con mi familia. Y bueno, sí que me gustaría, a nivel personal, te hablo de Marco, de mi hijo mayor, que tiene la ilusión, ¿no?, de meterse también por esta rama y me gustaría, es una ilusión para mí ahora. Esto sería a nivel más en relación, ¿no?, entre lo personal y lo profesional. Interesante. Sí. Si pudieras definir tu trabajo con un superpoder, ¿cuál sería? Con un superpoder, definir mi trabajo. Si pudieras definir la logopedia con un superpoder. Vienen dos palabras, la implicación, ¿no? No sé si es un superpoder, pero implicación a tope del profesional. Y también la paciencia. Creo que... Mr. Paciencia. El saber esperar la respuesta del paciente. Date cuenta, yo siempre digo que poco a poco vamos diciendo lo que podemos, ¿no? Es un eslogan que yo me vino así cuando monté la primera clínica. Creo que es la paciencia, la capacidad de espera, ¿no? Para que el paciente responda, para que la familia también, ¿no? Forme parte, ¿no?, de la terapia. Sí, esos son dos superpoderes, implicación y paciencia. Implicación y paciencia. Sí. Muy bien. Sí. Es verdad lo que dices, que al final hay que vivir a cada tiempo, ¿no?, que nos toca vivir, y también hay que esperar cada tiempo que tenemos que esperar, ¿no? Que todo viene viniendo a su tiempo, y si no viene, paciencia, como dices tú, que al final todo viene. Me gusta una palabra mucho que me inculcaba mi padre, que era calma. ¿No? Me decía calma. Yo creo que es verdad que con calma todo llega de forma más fácil, ¿no? Y con constancia, implicación, sí. ¿Qué guerra interna está luchando Victoria que nadie sabe? Guerra interna. A ver, es que ahora me pillas en un momento muy bueno de mi vida, guerra interna personal. Bueno, me gustaría que estuviesen... a ver, todos los familiares, voy a decir familiares, con la calma esta que yo digo, ¿no? Ordenados, que no hubiese mucho más, ¿cómo diría yo? Sobresaltos, ¿no? Tenemos una situación ahí de una persona importante, ¿no?, que es la que está ahora más debilitada. Me gustaría que esto pasara ya como un sueño y que todo fuese positivo, ¿no? Pues esperemos por la influencia de los niños. Pues esperemos que eso pase pronto. Ojalá. y que todo vuelva, como decía tu padre, a esa calma. A la calma. A esa calma. Sí. Me gustaría que nos firmaras nuestra camiseta. Nosotros tenemos una camiseta que vienen todos los invitados. Ay, qué bonito. Y que todos nos dejan un pequeño mensajito, ¿no?, de recuerdo, pues si han estado a gusto, si les ha gustado, si no, y que tú nos dejaras tu pequeño eslogan, tu pequeño mensaje. Y que no lo firmaras. Vale. Aquí tienes la camiseta. Puedes firmar donde quieras, en el lugar que quieras. Vale.
Aquí tenemos. Bueno, voy a poner mi palabra. Puedes poner lo que tú quieras. Poco a poco. Si quieres lo puedes abrir por el otro lado, que tiene la punta redonda, el tú. Bueno, voy a poner solo una que me gusta mucho. Esto homenaje también a mi padre, ¿no? Homenaje a tu padre un poquito. Y a la situación. Y a la situación, ¿no? Sí. Mensaje de calma. Sí. Pues Victoria, antes de terminar y de agradecerte pues este ratito que hemos pasado, ¿no? De como yo digo, de llenarnos de sabiduría. Aquí tienes tu cámara por si quieres dar un mensaje, por si quieres decir, te has quedado con algo o hacer un poco de recoger todo lo que hemos hablado. Uh-huh. A los papás, a quien nos esté escuchando, ahí tienes tu cámara, puedes decirle directamente vale. lo que quieras. Miro para allá, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a los papás que tienen niños con dificultades en el desarrollo, que pueden tener afectación del habla, de las funciones orales no verbales, sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Formarse, preguntar, expresar todas las emociones, porque es normal, las preocupaciones. Y luego me parece muy interesante también un mensaje a otros profesionales, como por ejemplo el caso de Hugo, neuropsicólogo, la implicación, ¿no? Entre todos, esto es fundamental. Y a los estudiantes o futuros logopedas, la importancia de la formación, ¿no? Me parece que es muy importante formarse y que esta profesión se aprende siempre, ¿no? Durante todos los días. Creo que es enriquecedora porque se aprende de forma continua. Uh-huh. Entonces, pues paciencia y nada. Pues recogiendo tus palabras y como estamos en un aprendizaje constante, hoy ha sido pues un día de aprendizaje, un día de llenar ese saquito o esa carpeta que defines tú, ¿no? De sabiduría. Y cogiéndote la palabra de tu padre y teniendo calma en todo este proceso. Sí. Gracias, Victoria, por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros y eternamente agradecido. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. Un placer. Gracias.